¿Qué es lo que dicen? Que hemos recibido 70.000 millones de dólares en ingresos petroleros gracias a los altos precios del petróleo en nuestros 4 años de gobierno. Veamos. Hemos recibido, sí, 65.380 millones de ingresos petroleros. Lo que no dicen, que esto es como las ventas brutas de una empresa. Aquí tenemos empresarios muy importantes de Cuenca y del Ecuador. Es como que me digan, la empresa vendió $1 millón, ganamos $1 millón. ¡Absurdo! Si lo que costó ese $1 millón en venta es $900.000, solo se ganó 100.000. Hablar del ingreso bruto, analogando a la utilidad, es una supina ignorancia de la más elemental finanzas y economía. Es mentir, es mala fe, es una barbaridad. Entonces este es el ingreso bruto, público, privado. Aquí están las petroleras privadas que exportan también, que ha recibido el país. Pero esto no es lo que ha recibido el gobierno central. De estos 65.300 millones, 380 millones, veamos, dígale eso a las cámaras industriales, a tanta gente de mala fe. De aquí, las empresas privadas, 13.000 millones son para ellas, porque ellos reciben parte del petróleo y exportan ese petróleo, pero ese ingreso no viene al fisco, es para las empresas que explotaron el petróleo. Cuidado, que antes ese porcentaje era más del 50%, ahora que como ustedes ven, es aproximadamente 20%, y con la renegociación de los contratos va a ser mucho menos, mucho menos. Ahora 80% del ingreso queda en el país y 20% se lo llevan las petroleras, antes era al revés. Pero que quede en el país no significa que llegue al fisco. Veamos en qué más se va el ingreso petrolero. Los gobiernos autónomos descentralizados, el municipio de Cuenca, las prefecturas de la SUAY, las juntas parroquiales, por ley, reciben parte de la renta petrolera. Esa renta, hasta el día de hoy, esto está a mayo del 2011, ¿no? Hasta mayo del 2011, hasta estimado todo el 2011, desde el 2007 al 2011, recibirán 9.600 millones de dólares. Eso no lo recibe el gobierno, lo reciben los municipios, prefecturas, etcétera. ¿Estamos claros? Entonces, 13.000 millones las empresas privadas, 9.600 los gobiernos locales. Sigamos. Importación de derivados. Mientras más sube el precio del petróleo, más caro es importar gasolina, diésel. Lamentablemente, por la falsa prudencia, por la negligencia, la incapacidad, la indolencia, el país no tiene capacidad suficiente de refinación. Mientras más alto el precio del petróleo, más caro nos cuesta importar combustible, que lo importa el gobierno central. Ahí se nos van, en estos 5 años, del 2007 al 2011, se nos han ido y se nos van a ir, porque estamos trabajando con proyecciones para el 2011, más de 16.000 millones de dólares. Entonces tenemos 13.000 millones para empresas privadas, 9.600 para los GATS y más de 16.000 millones para importación de derivados. Sigamos. Inversión en empresas públicas petroleras. Recibimos el sector petrolero hecho añicos. La refinería se nos caía en pedazos. ¿Saben cuánto hemos invertido en estos años, incluyendo 2011? 12.000 millones de dólares. Solo este año la inversión en Petroecuador y Petroamazonas suma cerca de 4.000 millones de dólares. Entonces el ingreso petrolero ha ido para rescatar el propio sector petrolero que estaba en soleta. Por supuesto, esto sí lo recibió el gobierno central, pero no es que lo hemos utilizado para gasto, etcétera, sino para el propio sector petrolero. Había un declive total de la curva de producción petrolera, ahora hemos logrado revertir esa curva de producción pública, gracias a la ingente inversión, más de 12.000 millones de dólares que en estos 5 años de gobierno hemos realizado y vamos a realizar en el sector petrolero. Sigamos. Ley 010, que es una ley especial para los gobiernos amazónicos, $1 por cada barril de petróleo extraído. No va al gobierno central. Esa plata son más de 700 millones de dólares. Sigamos. Sumado todo esto, fíjense cuánto nos queda nada más el ingreso que ha recibido el gobierno central, para que no nos engañen, porque cómo se miente en este país con tanta mala fe. No es 65.000 millones de dólares, peor 70.000 millones de dólares. El gobierno que vamos a recibir hasta el ingreso que vamos a recibir hasta diciembre del 2011 es tan solo de 13.602 millones de dólares. No son 70.000, son 13.600
millones de dólares. Así se le miente al pueblo ecuatoriano. ¿Sí estamos claros en eso o no? Cuando se dice, hemos recibido en estos 5 años 70.000 millones de ingresos petroleros, es el país el que ha recibido ese ingreso, pero es ingreso bruto. Que me escuchen ciertos analistas igualmente atentos. El ingreso bruto. Ahí hay que descontar lo que reciben las petroleras privadas, lo que reciben los gobiernos locales, lo que se va en importación de combustibles, lo que se va por leyes especiales, lo que hemos tenido que invertir en el propio sector petrolero. Y resulta que nos quedan disponibles tan solo 13.600 millones de dólares. Sigamos. Y estos 13.600 millones de dólares no son fruto del mayor incremento de precios. Este año ya empieza a surtir efecto la renegociación de los contratos petroleros. Ven solo la parte mala de esa renegociación. Nos demoramos como 3 años en renegociar y por eso no hubo inversión de las petroleras privadas. Ese fue el costo que tuvimos que asumir para renegociar soberanamente nuestro petróleo. Pero ya nos dicen los beneficios. Este año vamos a recibir más de 800 millones de dólares de incremento de ingresos petroleros, no por incremento de precios, sino porque el gobierno está recibiendo mucho mayor participación del petróleo por la renegociación de contratos petroleros. Esa renegociación en el 2011, estas son buenas noticias, pueblo ecuatoriano, significa más de 800 millones de dólares de incremento del ingreso petrolero para el gobierno, no por incremento de precios, por la renegociación de contratos petroleros. Dicho sea de paso, por incremento de precios, el incremento del ingreso es tan solo, no lo tiene el anterior, bueno, es unos 400 millones nada más. Estamos recibiendo el doble de incremento por renegociación de contratos, no por precio. Descontando esto, que no es fruto de los precios de mercado, de la suerte de la que hablan los pseudo analistas, es fruto de política pública, de decisión política de renegociar los contratos. Lo que hemos recibido en ingresos petroleros, ahí sí fruto de las condiciones de mercado, etcétera, son 12.772 millones de dólares. No son 70.000, no son 65.000. Lo que ha recibido el gobierno, fruto de los altos precios del petróleo, que es lo que dice el doctor Osvaldo Hurtado y tanto pesado Pepe Cortisona por ahí, ¿verdad? Los engominados, etcétera, que es lo que permite hacer la inversión pública. Lo que hemos logrado de ingresos petroleros, fruto por las buenas condiciones del mercado petrolero, son 12.772 millones. Eso es lo que ha recibido el gobierno central. ¿Cuál ha sido la inversión? ¿Y cuál va a ser la inversión hasta el 2011 del gobierno de Revolución Ciudadana? 23.803 millones. ¿Cómo pueden decir que es gracias a los altos precios del petróleo que hemos podido hacer tanta inversión si ese incremento, si ese ingreso neto petrolero del gobierno central llega apenas a la mitad de la inversión pública que hemos realizado? Esa es la verdad, compatriotas. No se dejen engañar por lo mismo de siempre. El ingreso petrolero, fruto básicamente de los altos precios del petróleo, llega apenas al 53% de la inversión del gobierno central del 2007 al 2011. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo se financia la diferencia de esta histórica inversión pública? Y le vamos a demostrar el próximo sábado, traigamos la cifra del Banco Mundial, que somos el país con mayor inversión pública en América Latina y somos uno de los países con menos inversión corriente, gasto público corriente en América Latina. Esas son buenas noticias. Estamos invirtiendo, no estamos gastando en mayor burocracia, etcétera. Eso no lo dicen los pseudo analistas, sí lo dicen organismos internacionales. ¿Cómo estamos financiando esta inmensa inversión pública? Veamos. Mejor recaudación de impuestos, lo ha explicado Carlos Marx y se lo va a mostrar con cifras. Renegociación de la deuda externa, renegociación de los contratos petroleros. Adelante. Aquí vemos cómo en el 2006 se recaudaban 4.522 millones en impuestos y en el 2010 hemos recaudado 7.865 millones, un incremento del 80%. Este debe ser un récord mundial, ¿eh? Pocos países en la historia habrán incrementado tanto la recaudación en tan poco tiempo, compañeros. Esto es parte fundamental de la Revolución Ciudadana, que los que tienen que pagar, paguen sus impuestos. ¿Cómo más? Prohibido olvidar. Acuérdense que recibimos más de 3.000 millones de deuda externa en bonos global.
Se retiraron cerca de 3.000 millones y nos quedan solo 218 millones de bonos global. Se redujo sustancialmente la deuda externa gracias a que por primera vez hubo una renegociación patriótica y no en función de los banqueros y tenedores de deuda. ¿Se acuerdan o no en el 2009 eso? Eso es histórico, eso es impresionante. A tal punto que veamos las cifras. Antes de nuestro gobierno, el coeficiente de deuda PIB era época neoliberal, que tantos añoran algunos, 66%, o sea, ¿cuánto debemos con respecto a cuánto producimos? Es como ustedes, ¿cuánto deben con respecto a cuánto ganan? Debíamos 66% que producíamos, época de Gustavo Noboa, no funciona esto. 57% después, con Gutiérrez 51, 44%, en el 2010, coeficiente de deuda, PIB, es tan solo 23%, uno de los más bajos de América Latina y uno de los más bajos en la historia del país, al menos en la historia reciente. Si hemos aumentado tanto el gasto, es tampoco el ingreso petrolero, y no hemos aumentado deuda, y algunos dicen que estamos gastando irresponsablemente, no es el Nobel, porque si estamos gastando irresponsablemente, deberíamos estarnos endeudando, pero la deuda externa, el coeficiente de deuda PIB ha disminuido, no es que ha aumentado, esa es la verdad, compañeros. ¿Cómo hemos financiado esto? Pagando menos en deuda externa, vamos adelante. Fíjense cómo era antes de nuestro gobierno. Servicio de deuda 2006, 5.680 millones. Gasto social 2006, 1.934 millones. ¿Por qué no funciona esto? ¿Ya? Actualmente, 2010, se invierte en los papeles. Gasto social, 4.467 millones. Gasto en deuda, 1.491. El gasto social es más de 3 veces el servicio de la deuda, cuando antes de nuestro gobierno el servicio de la deuda era casi 3 veces el gasto social. Esta es la revolución ciudadana, compañeros. Esto demuestra el cambio de prioridades en asignación de recursos. Esto es lo que extrañan algunos, que se pague más deuda y se invierta menos en educación, salud, vivienda. Pero con nosotros en el gobierno jamás van a lograr eso. Sigamos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya es de todos. ¿Qué hemos logrado con la renegociación petrolera? Por cada dólar que nos sube el petróleo, por cada dólar, significa casi 80 millones de dólares anuales más para el país. Pero atentos, de esos 80 millones, 46 millones es por la renegociación de contratos. Antes esos 46 millones se nos llevaba la petrolera y solo 33 millones por el propio incremento de precio. No sé si esté claro. Ahorita con el incremento de precios tenemos doble efecto. Mayor ingreso por incremento de precios, pero también nos queda mayor petróleo para la renegociación de contratos. Antes, por cada dólar que aumentaba el precio del petróleo, recibíamos 33 millones más. Ahora recibimos casi 80 millones más. El resto es fruto de la renegociación petrolera, fruto de la acción patriótica de este gobierno, no de la suerte o mala suerte de tener altos precios del petróleo. Eso es lo que no se dice. Sigamos. Para este año, ¿ya?, con un precio que sube 18 dólares sobre lo estimado en el presupuesto, que era 73 dólares, y el proyectado de 91 dólares, vamos a tener un incremento de cerca de 1.431 millones de dólares de ingreso. Pero la mayor parte de ese ingreso es por la renegociación de contratos petroleros. De ahí viene la plata para la inversión. Que se amarguen los amargados, que se envenenen más los envenenados, pero no le mientan al país. El ingreso petrolero que recibe este gobierno no es 70.000 millones de dólares, es menos de 13.000 millones de dólares. ¿Y cómo estamos financiando más de 20.000 millones de inversión, traducido en puentes, carreteras, hospitales, colegios, refinerías, puertos, aeropuertos, con una recaudación histórica en impuestos que ha aumentado más del 80% durante nuestro gobierno, con la renegociación de la deuda externa, con la renegociación de los contratos petroleros? ¿Y saben qué? Con manos limpias, porque si la partidocracia hubiera tenido estos ingresos, se lo hubiera festinado, estarían en cuentas en Miami. En la Revolución Ciudadana están en obras para el pueblo ecuatoriano. Ya no se me dejen engañar, queridos conciudadanos. Esto pues para tanta mentira que hay, ¿no? Pongámoslo en la página web
Y cuando escuchen, este gobierno puede hacer inversión porque ha recibido 70.000 millones de ingresos petroleros, ya saben ustedes que son unos mentirosos. En verdad hemos recibido menos de 13.000 millones y se está financiando la inversión con recaudación de impuestos, renegociación de deuda y renegociación de contratos petroleros. Y sobre todo, honestidad en el manejo de las cosas públicas, compañeros. Bien, compañeros, hay una campaña impresionante. ¿Saben qué es el 28 de enero de 1912? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Y qué va a ser el 28 de enero del 2012? 28 de enero de 1912, la hoguera bárbara. Magnicidio de Eloy Alfaro, su hermano Medardo, su sobrino Flavio Alfaro, sus compañeros de Lucho, Ulpiano Páez, Luciano Coral, Manuel Serrano. Condenados por ese crimen, ninguno quedó en impunidad. Por injerencia de la prensa corrupta, de sectores fundamentalistas de la iglesia, de la partidocracia de ese entonces. El 28 de enero del 2012 se cumplen 100 años de esa hoguera bárbara y no permitiremos que la historia se repita. Quieren dejar en impunidad lo del 30 de septiembre de la forma más descarada, más falta de escrúpulo, más antiética, negando la evidencia, negando los hechos por capricho de una prensa que nos odia. Veamos la realidad. El lunes tendrán que testimoniar asambleístas de Bloque País en el juicio a Rolando Tapia, jefe de la escolta legislativa, que impidió la entrada de los asambleístas. Y eso es delito tipificado en el Código Penal contra la seguridad del Estado. En el artículo 130 del Código Penal. Está grabado, está registrado en video.